Dos. Buenas tardes, compañeros. Muchachos, ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Señores, vamos. buenas tardes. ¿Sí durmieron? Muy bien, bastante. Imagino que ya almorzaron. Sí, claro, esa es la idea. No, claro que ya van a ser las 3 de la tarde. Tenemos que haber almorzado. Bueno, ya. Bueno, Bueno, señores, Bueno, sí, listos. ¿cómo vamos con el Andrés. taller? Andrés proyecta para revisar el trabajo, porfa, a ver si ya le damos por finalizado. Ya todos pusimos los aportes que faltaban. Sí, señor. Sí, ya todos. Inclusive esta mañana terminé de pegar las tablas y de poner lo que hacía falta y listo, quedó Usted perfecto. fue el que desordenó el trabajo. Ah, no, ¿hasta esta señor. mañana hizo eso? Sí, esta mañana hice eso. Qué responsabilidad, pero bueno. No, apenas. Listo. Solamente era organizarlo y copiar del Excel al Word lo que había y listo. Bueno, ya aquí ya está entonces el primer parámetro que era hacer la portada. El objetivo de la pregunta, bueno, acá estos son los lineamientos más bien, y acá ya comienza el taller como tal. Entonces el objetivo general de todo del taller más bien estaría acá. Y bueno, Alexis, explique ya su punto, por favor. Listo, entonces aquí mirando como mi parte, entonces les voy a explicar una partecita. Bueno, les voy a explicar relativamente. Se le sacó también objetivo a cada pregunta. Ahí me tocaron las dos primeras preguntas del ejercicio, en las cuales en las cuales teníamos entonces el motivo por el que viaja. Dentro de la encuesta estaba, la utilizamos dentro de los medios de transporte. Entonces, dentro de esas preguntas, entonces estaba el motivo por el cual viajaba, en la cual lo dividíamos en si viajaba a trabajar, estudiar, viajaba a hacer o cumplir con una cita médica, o por motivo de recreación. Perfecto. A esa pregunta pues se le hizo su objetivo, que era pues es identificar el motivo más frecuente dentro de los viajes de las personas o los usuarios que utilizan el medio de transporte. Y otra pregunta que me tocó fue sobre el medio de transporte que utiliza para hacer esos desplazamientos. Entonces, dentro de las opciones de pregunta estaba si utilizaba el medio de servicio público, transporte particular o carro particular, bicicleta y caminando o a pie. Eso estaba dentro de las opciones, igual también tenía su objetivo. Para eso entonces teníamos que hacer una tabla de frecuencias en la cual ya la vemos en la siguiente hoja. Entonces en esa tabla de frecuencias ya agrupamos los datos. Se hizo una tabla de frecuencias por cada pregunta, agrupé datos por, por concepto, en los cuales ya generé una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias, pues generamos los datos ya sacando, como era una tabla de frecuencias tan pequeña, una tabla de datos tan pequeños, pues no se podía hacer como el procedimiento tan largo y tan extenso que se maneja con todo el procedimiento cuando es cualitativa. Solamente pudimos sacar los datos más básicos, que era la frecuencia. No pudimos aplicar lo que fueron las medidas de tendencia central, precisamente porque no se podía dar datos
Para poderlos utilizar en la medida de tendencia central necesitamos que sean datos numéricos y no datos alfabéticos. Entonces no se pudieron aplicar por eso los de tendencia y pues de la misma forma pasaba en la siguiente pregunta. Tampoco se aplicaban los de posición y tampoco pudimos aplicar relativamente todos los procedimientos como en las siguientes preguntas, sí. Igual se hizo esta tablita pues se hizo prácticamente por seguir el procedimiento, se aproximó, se sacaron los datos de cuáles eran los más frecuentes, cuál era el motivo por el que viajaba la gente y cuál era el medio de transporte que más utilizaban. Dentro de eso pues se anexaron las gráficas y también pues ya de eso sacamos un análisis dentro del informe que se buscaba de la encuesta, una encuesta real que era como uno de los requisitos. Se tomó uno de movilidad del Departamento de Movilidad de Bogotá, en donde arrojaba pues bastantes datos, eh, tanto como en la planeación e implementación para mejorar los procesos, tanto de cómo se transporta la gente, como los medios que también utiliza. Entonces, arrojaba que también pues en esa medida la gente tiende muchísimo a los más frecuentes son andar a pie o caminando, los que van caminando, utilizan muchísimo el medio de transporte que es el de Bogotá, que es el Transmilenio, y como tendencia estaba ir a trabajar y ir a estudiar. Eran los de tendencia mucho más alta. Relativamente eso es lo que se pudo manejar dentro de mis dos preguntas. Eh, no sé, le doy la palabra al que sigue. ¿Quién sigue? ¿Sigue Juan? ¿Y Juan dónde anda? Qué pena, muchachos, no tenía el micrófono activo. Em, en cuanto a las dos preguntas que me correspondieron, que son las de cuantitativa discreta, em, teníamos la primera, que era a qué estrato socioeconómico pertenece. El objetivo de esa pregunta era identificar el porcentaje de la población que se desplaza en los diferentes tipos de vehículos que pusimos en la encuesta, pues acorde con el estrato que tiene. Y la otra pregunta era que cuántos viajes realizaba al día. Entonces, ahí básicamente lo que queríamos saber era la frecuencia de veces que la persona pues viajaba al día. Dentro de las opciones de respuesta, teníamos la primera en los estratos, teníamos del estrato 1 al estrato 6 y en la otra teníamos la de cuántos viajes realiza al día, teníamos de 1 a 5 viajes al día, o bueno, veces al día que viajaba. ¿Puede bajarlo, Andrés, por favor? Pues ya eso empezamos a sacar como tal la agrupación de datos, ahí está la tableta con todos los datos y demás de ambas. ¿Puede bajar, por favor? Entonces aquí está la tabla de frecuencia de la primera, donde sacamos el estrato, la frecuencia absoluta, es decir, las veces que se repite. Teníamos también la frecuencia relativa, el porcentaje, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, FI por XI para hallar la media aritmética. La media aritmética nos dio 2.3. Y en la segunda tabla el mismo procedimiento y la media aritmética nos dio 2. Tenemos por acá las gráficas de lo del estrato. Vemos que prevalece el estrato 3, fue donde más respuestas se obtuvieron.
¿Y en cuántos viajes realiza al día? La mayoría de personas respondió que realiza 2 viajes al día. Por acá tenemos las medidas de tendencia central, que es la media y la moda. Y la mediana y la moda de la segunda pregunta. Voy a bajar, por favor. Entonces, aquí ya sacamos entonces el tema de las medidas de posicionamiento, lo que son los cuartiles que pedí ahí, el cuartil 1, el cuartil 3, el decil 4, el decil 7, el percentil 24, el percentil 78. Y pues básicamente lo que se hizo fue realizar la fórmula que aparece ahí en la pantalla. Después de hallar esa posición, digamos en el primer caso, digamos que vamos a ese ejemplo, el cuartil 1. Después de realizar la operación nos dio 16,75. Lo que hicimos fue en esa posición, dentro de la tabla de los datos que teníamos, buscar la posición 16, la posición 17 y nos aparecía que en la posición 16 y en la posición 17 estaba el estrato 2. Entonces el número mínimo y el número máximo pues iba a ser 2. Lo que hicimos fue coger esos números y multiplicarlos por el 0,75 y después al final al número máximo se le realizaba, espera un momentico, es que en la presentación no veo muy bien, por acá lo tengo. Entonces el 0,75 se multiplicaba por el menor por la resta entre el mayor y el menor, y a lo último, ese número que nos diera, se le sumaba al límite menor, se le sumaba ese porcentaje que nos dio y pues ahí ya daba el número de cuartiles y sucesivamente con los deciles y percentiles. Eso únicamente cambia la división. Listo, por ese lado yo creo que sería todo. ¿Qué más tenemos por ahí? Las medidas de dispersión. Entonces, al igual con las medidas de dispersión, hallamos esta tabla donde teníamos X y FI y los demás datos. Ahí lo que no agregamos o lo que no se agregaba era el tema de la frecuencia absoluta acumulada y la relativa acumulada. Sacamos la media, la varianza, la desviación y ya de ambos ejercicios sacamos esas medidas de dispersión. Ya en cuanto al análisis, dentro de la primer pregunta que nos decía que cuántos viajes realizaba al día, lo que podemos evidenciar frente a la encuesta con la que lo estábamos comparando es que el estrato socioeconómico, mentiras, en la mayoría de personas, con un 59%, realizaba 2 viajes al día, mientras que por otro lado se puede evidenciar que la frecuencia de viajes que realizaban las otras personas de la encuesta de Bogotá pues era superior a 3 viajes al día. Y con respecto al estrato socioeconómico, las personas de estrato socioeconómico bajo, por decirlo así, que es 1 y 2, se movilizaban más en transporte público, mientras que en los estratos altos, que eran el 3 y el 4, predominaba la movilización en transporte público únicamente con el 47% y pues el restante eran en vehículos propios o particulares. Y aquí están pues las gráficas de la encuesta. Y ya, eso sería todo en cuanto a las preguntas cuantitativas discretas.
Ahí ya sigue Gabriel, Andrés. Sí, sí, qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Entonces, continuando con las dos últimas preguntas, que son la variable cuantitativa continua, donde donde las dos preguntas fueron, ¿qué tiempo demora para llegar a su destino? Y la segunda, que es, ¿cuál es el costo de su movilidad diaria? El objetivo de la primera pregunta es que hayamos un promedio de tiempo para determinar las medidas exactas de cuánto demora en llegar a su destino y sacar los datos relevantes de cada tiempo. Y la segunda es, bueno, la segunda, el segundo objetivo de la pregunta de cuál es el costo de su movilidad diaria es determinar cuánto gasta cada persona diario en sus recorridos y así poder sacar un resultado a través de una tabla de frecuencias y medidas de posición y dispersión. Bueno, las preguntas, bueno, ya las mencioné y las opciones de respuesta, pues estas preguntas tenían opciones de respuesta abierta, entonces no había para elegir, sino que aquí daban como, bueno, pues su opinión. Entonces, recogiendo los datos, que fueron un total de 66 datos, nos damos de cuenta que las medidas o el valor que fue tomado fueron en minutos. Entonces, el valor mínimo que tomamos o que salió en la encuesta fue de 5 minutos y el valor máximo fue de 120 minutos, o sea, es 2 horas en total. Entonces, dentro de la tabla de frecuencia que teníamos que realizar, se hizo el procedimiento tal cual como les explicó el profesor, sacando primero los datos para así sacar después el límite superior y el límite inferior. Después de eso tomamos la frecuencia del límite superior y inferior y el total, podemos corroborar que es un total de 66 encuestados. Después sacamos la marca de clase y la frecuencia relativa. Y sucesivamente con las demás tablas, hasta que, bueno, aquí esa sería por la parte de tabla de frecuencia y acá abajo podemos encontrar que las gráficas de cuánto tiempo demora para llegar a su destino, entonces fue como más recurrente el tiempo recurrente el tiempo de 35 minutos. Y por parte del costo de su movilidad diaria fue entre 0 pesos, eso quiere decir que las personas se movilizaban a pie, y 5.000, 6.000 pesos es lo que gastaban en su movilidad diaria. En las medidas de tendencia central, en qué tiempo demora para llegar a su destino, nos encontramos que la mediana da en qué tiempo demora para llegar a su destino, la mediana nos da un total de 40,86 y la moda en 37 minutos. ¿Cuál es el costo de su movilidad diaria? Está entre 18.160 pesos y la moda está entre 18.750. En las medidas de posición, aquí pues sacamos las que nos dio el profesor, que serían el cuartil 1, cuartil 3, decil 4 y decil 7, y percentil 34 y percentil 78. Entonces la fórmula que tomé para hacer esta fórmula, se tomó la fórmula de límite inferior más la amplitud, y esto multiplicado el número de la posición o el valor de la posición menos la frecuencia absoluta acumulada, el valor menor, dividido entre la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada con el valor mayor menos el valor menor. Y este resultado pues ya nos daban los respectivos valores del cuartil 1, del cuartil 3 y así sucesivamente. Continúa, compañero Gabriel.
Bueno, ok. A mí me tocó por lo que fue la última pregunta. ¿Cuál era el costo de su movilidad diaria? Entonces, pues relativamente, pues mi compañero Andrés ya explicó lo que fue el objetivo de la pregunta y todo. Entonces yo ya voy a meter lo que son la tabla de frecuencia y lo que es los datos. Entonces, en los datos hubieron algunas personas, como era una pregunta abierta, entonces algunos respondieron que ninguna. Entonces ahí en esa parte le coloqué 0 para que tuviera pues relevancia y se pudiera pues realizar la tabla de frecuencia y pues las otras respuestas. Para un total de 66 encuestados, lo que decía mi compañero Andrés. ¿Cuál es el número, cuál es la cantidad máxima que paga una persona? Es 100.000 pesos y pues la cantidad mínima es 0 pesos. Pues acá ya agrupé los datos en los intervalos. Acá en la marca de amplitud pues dio 12.500 pesos y son 8 intervalos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, cada intervalo de 12.500 a 25.000 pesos, pues tiene un precio de 12.500 cada intervalo. Acá, como nos podemos dar cuenta, pues en la frecuencia absoluta, pues nos da 66, que fueron para las personas que encuestadas. Bueno, acá lo de la mediana y lo de la moda, pues mi compañero Andrés ya lo explicó. En cuanto a la medida de posición, que era pues sacar los cuartiles y deciles y percentiles, que el profesor lo dijo y pues mis compañeros ya creo que lo dijeron, que cuáles cuartiles y percentiles eran. Yo utilicé esta fórmula, que quiere decir que relativamente, quiere decir cuartil 1 menos SKN, quiere decir la medida de posición sobre 4 menos la frecuencia acumulada, menos 1 quiere decir menos la anterior frecuencia acumulada sobre la frecuencia absoluta, ¿sí? Y eso se multiplicaba por la amplitud y pues eso se le sumaba el límite, y a eso se le suma el límite inferior, ¿sí? Entonces aquí ya pues realizando lo que es la siguiente operación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a realizar el cuartil 3, entonces pues ahí se multiplicaba 3 por 66, que es el resultado, que es la frecuencia absoluta, y luego se dividía entre 4, ¿sí? Y pues eso daba un total de 49,5. Entonces, en la frecuencia acumulada, pues se buscaba un número menor a ese 49,5, pero como no estaba, porque pues el número máximo en la frecuencia acumulada era 53, entonces pues le coloqué 0 porque pues no tenía frecuencia acumulada como tal, como cifra. Y sobre la frecuencia absoluta, pues que en este caso era 53, ¿sí? Y sobre la amplitud, que era 12.500, más el límite superior, que era 0, y pues así sucesivamente se iba sacando pues lo que era todas las medidas de posición, y pues esa fue la fórmula que empleé para sacarlo. Ya en cuanto a las medidas de dispersión,
pues coloqué los mismos intervalos de mi tabla de frecuencia, ¿sí? Y pues se le hizo la respectiva operación con la frecuencia absoluta, ¿sí? Y pues acá se le sacó una marca de clase, se le sacó una frecuencia relativa acumulada, y acá pues ya se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre pues el número de datos, ¿sí? Y pues así sucesivamente. Acá tenemos lo que es la fórmula de la varianza. La media pues se saca de multiplicar la marca de clase con la frecuencia absoluta sobre el número de datos, y pues el resultado que nos da abajo se coloca sobre la mediana. Y pues así sucesivamente hace con la varianza y la desviación. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos medios están entre menos 1986,85 y entre 23.198,97 están los datos medios. Y los datos bajos son todos aquellos que están menor a ese menos 0.1968, y los datos altos pues son los que están a mayor de 23.198,97. Y pues acá abajo realicé lo que fueron lo que fue pues la gráfica, ¿sí? En cuanto al análisis que le hice pues a mi pregunta, bueno, fue una encuesta pues realizada en la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Esta la busqué por aparte porque la encuesta que encontraron pues mis compañeros, que pues tenían las preguntas de ellos congruentes, o que salían algo parecidas para sacar un análisis, pues la mía no se encontraba. Entonces pues busqué una encuesta por otra parte, y pues era la Secretaría de Movilidad de Bogotá, ¿sí? Y pues decía que el más del 62,5% de las personas pagan por su movilidad entre 2.500 y 6.000 pesos, ¿sí? Y que el otro 37% pues pagaba menos de 2.500, o también más de 6.000 pesos. De pronto esas personas que utilizan transporte particular. Más en nuestra encuesta realizada pues a estas 66 personas o encuestadas que nos responden a nuestra encuesta, dice que el 46% pagan entre 2.500 y 6.000, y que el 4% pagan menos de 2.500, y pues que el otro 50% pagan más de 6.000 diarios. Esa fue el análisis que le saqué. Este análisis se lo saqué según mi tabla de datos, de pronto contando las personas cuántos pagaban por su movilidad, cada precio, cuáles valores se repetían más. Y pues por último acá ya tenemos lo que es la tabla de todos los participantes, o la evidencia que nos colaboraron con la realización de nuestra encuesta. Eso fue como un breve resumen de lo que se realizó en la pregunta de variable cuantitativa continua. No sé, mis compañeros, qué más tengan que decir. No, nada, pues que después de la tabla de los datos, complementamos el archivo con el archivo Excel, donde realizamos todas las tablas con sus respectivas fórmulas, y también vamos a anexar los enlaces de las reuniones, que pues estos videos serán subidos a YouTube. Listo. Listo. Perfecto, entonces esto es lo que sería de todo. ¿Damos por terminada la reunión o...?
¿Tienen algo que aportar? Yo creería que ya. Alexis. Sí, sí, sí. Sí, no, No, pues pues yo tengo como, estar pendiente en cómo completar el trabajo. En lo que decía Andrés, los lean y eso, y revisarlo como final, darle la última organizadita de pronto al trabajo, revisarlo bien, mirarlo bien y listo, enviarlo, subir la listo, plataforma. listo. La actividad de Yo, todos yo, estuvo yo bien tengo hecha. como una sugerencia lo que el profesor hoy decía sobre que pues había muchos grupos que no se estaban reuniendo todos y pues en nuestro caso creo que esta es la primera reunión que hacemos todos cuatro, ¿no? Sí, exacto. O anterior a esta apenas había una. No, o sea, de este trabajo sí. O sea, de este trabajo fue la primera reunión que nos reunimos los cuatro. Entonces, pues nada, lo único que podemos decir es que todos tenemos trabajos diferentes, diferentes turnos y eso, y pues nos era un poco imposible reunirnos como que los cuatro a la vez, porque pues era algo imposible. Se bregó pues a cuadrar lo mejor posible, pero pues siempre nos reuníamos tres y siempre hacía falta un integrante de nosotros. Entonces, Sí, pues exacto. espero que el profe pues lo tenga en cuenta y pues nos entienda un poco este tema. No sé Perfecto. no sé qué sugerencia tengan ustedes al respecto sobre eso. No, no, por mi parte nada. Listo. Listo, muchachos, entonces no siendo Listo. más, gracias por el tiempo y hablamos para el próximo trabajo. Listo. Gracias, muchachos. Buenas tardes. Muy buen trabajo para todos. Buen trabajo, señores. Bueno, buen día, hasta luego. Bueno.